Muy buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal? Aquí como siempre desde Guayaquil, Ecuador. Marco Córdoba Romero, presidente de ASOPREC. Ya saben, muy agradecido a los que siempre se encuentran pues aquí siguiendo estas enseñanzas que transmiten nuestros amigos, nuestros aliados de otros países, como en este caso lo tenemos al técnico en aviación, el señor David Castañeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga. Aquí un día más con nosotros. Le ponemos a la ingeniera Marcia Moreno, la voz más bonita de Asoprec. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes con todos y sean bienvenidos. La Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos del Ecuador, ASOPRE, les da la cordial bienvenida y también saludos a todos nuestros colegas de otros países que se han conectado a nuestras charlas y un abrazo fraternal a todos los miembros que conforman nuestro WhatsApp en la comunidad de ASOPRE. Como todas nuestras charlas, iniciamos con la frase del día en relación al tema que vamos a tratar. La pandemia global de COVID-19 ha ocasionado una interrupción educativa sin precedentes, afectando a más del 90% de la población mundial de estudiantes, 1.54 mil millones de niños e incluyendo 743 millones de niñas. Las lecciones aprendidas a raíz del cierre de escuelas por el COVID-19 deben considerarse en la preparación ante desastres y situaciones de emergencia para futuros brotes del COVID-19, junto con otros riesgos específicos del entorno que podrían poner en peligro los derechos de los niños y niñas a aprender, estar seguros y sobrevivir. Este es un extracto del documento Regreso Seguro a la Escuela, una guía para la práctica de la UNESCO, documento que ustedes lo podrán encontrar también en nuestra biblioteca virtual ingresando a www.asopred.com. Es así que antes de empezar con nuestra capacitación, les solicitamos atentamente que a partir de este momento verifiquen que su micrófono esté en modo silencio. También a través del chat pueden detallar sus preguntas que surjan durante la intervención. Las mismas serán contestadas al final de la exposición en nuestra ronda de preguntas. Y por último, en el link que publicaremos al final del chat deberán detallar sus datos y correos electrónicos para el envío del certificado respectivo. Muchas gracias por su colaboración. Sin más indicaciones, sean bienvenidos todos al webinar Importancia de la Seguridad e Instituciones Educativas con nuestro expositor invitado David Castañeda Narrea, militar en retiro de la Fuerza Aérea Peruana, técnico y especialista en seguridad e instrucción militar, experiencia en seguridad privada de eventos e instituciones educativas, coordinador de convivencia y disciplina escolar y experto invitado de la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos del Ecuador, ASOPRED. Tengan nuevamente una cordial bienvenida e iniciamos, David. Esta tarea, este trabajo, esta idea es bastante primordial, en la cual va a desarrollar el beneficio de esta sociedad. Como vemos, esta crisis ha afectado económicamente, psicológicamente, en el ámbito educativo, puesto que ya están utilizándose elementos virtuales, herramientas virtuales, digitales, y en el ámbito social. Yo resido acá en el Perú, en el departamento de Arequipa, en la provincia de Arequipa, y mis padres están en Lima, en ciudad capital. Entonces, cuando se normalice el tránsito de provincia a provincia, entonces cuando yo vaya a visitar a mis padres, en vez de abrazarlos rápidamente, lo primero que vamos a hacer es, pues, mis padres van a tener que hacer todo el protocolo de bioseguridad, pues, ¿no? Por el viaje que he tenido, por el roce de otras personas y entre tantas cosas. Entonces, esas costumbres sociales van a cambiar. Quienes son responsables socialmente, ¿no? Aparte que mis padres son ya mayores de edad, pues tengo que yo tener o mantener mayor cuidado. Muchas personas consideran la seguridad, cuando hablan de seguridad, a solamente ver en los gráficos de la derecha, vigilancia, o poner cámaras, o si hablamos de inseguridad ciudadana, que hayan más policías, que hayan cámaras, que hayan motos, que haya más serenazgo, y entre otros elementos. Pero si vemos dentro de la definición que pongo,
La seguridad se encuentra enmarcada dentro de las ciencias sociales, dado que implica el desarrollo de conductas sociales vinculadas con la protección de las personas, bienes y sus derechos. Y como ven ustedes, tenemos seguridad ciudadana, seguridad en hospitales, seguridad militar, seguridad física, seguridad personal, seguridad en colegios, que es el tema que estoy tratando, seguridad informática, seguridad jurídica, laboral, social, privada, seguridad de información, seguridad industrial, seguridad en residencias, seguridad en museos, en eventos. Ahí cuando hablo en eventos hablamos de discotecas, conciertos y estadios. Seguridad en aeropuertos es una cosa, seguridad en terrapuertos es otra, y seguridad en puertos. Ahora en la seguridad de puertos tenemos lo que es mar, ríos y lagos, y así, y todavía que me quedan otros términos más. Entonces yo podría hacer una analogía con lo que es medicina, ¿no? Hablamos, usted estudiar medicina, muy bien, pero ¿a qué especialidad se va a dirigir? Ah, yo me voy a dirigir a oftalmología, yo me voy a dirigir a otorrino y entre otras. Entonces, igualmente, dentro de la seguridad hay bastantes ámbitos. Entonces, en el caso, pues sí, que tengo entendido en tanto en Colombia, Chile y España, el agente de seguridad es un profesional, ¿no? Hace una carrera profesional. Siguiente, por favor. La seguridad es la condición de sentirnos seguros al estar libres, exentos de riesgos que puedan producir daños o lesiones. Ahora, ¿qué es riesgo? Es la posibilidad presente de alguna ocurrencia de un accidente. Entonces, para que no suceda un riesgo, se mitigue o se puede eliminar, existe la prevención, que es el conjunto de medidas adoptadas en las actividades con el fin de evitar o reducir los riesgos. La prevención del riesgo resulta menos costosa, evita consecuencias inafortunadas, personales o materiales que produzcan el siniestro. Muchas veces suceden hechos, accidentes, que pudieron haberse evitado, pero por la negligencia o la famosa frase, no pasa nada. Esa es una bendita frase que se escucha en aquellas personas negligentes, ¿no? Que no tienen la conciencia de prevención. No pasa nada, pero cuando sucede, que el otro tuvo la culpa y no la persona que origina, o sea, dentro de la investigación de los eventos, ¿no? El riesgo se puede aceptar, se puede prevenir o mitigar. Cada determinación está enfocada en el momento de acción sobre la gestión del mismo. La cultura de seguridad es un conjunto de valores, actitudes, normas y conductas que influyen en la forma de actuar de las personas y del grupo para evitar fallas y daños. Las industrias que tienen mayor experiencia en la cultura de seguridad tenemos la aviación, la industria nuclear y la industria eléctrica. Muchos de ustedes quizás conozcan de que el ISO, ¿no?, el estándar de calidad, nace justamente en el área de la aviación. Depende de la forma de actuar de las personas y de la sociedad. Como ven en los gráficos, hay personas que están cumpliendo cómo deben mantener el orden para realizar una actividad. Han sucedido eventos en estos últimos días, no sé si habrán tenido la información dentro de la red, la consecuencia del fallecimiento de 13 muchachos al ir a una discoteca, sabiendo de que estaba prohibido las reuniones familiares y sociales, ¿no? Aquí hubo una negligencia por parte de por un lado y por el otro. Pero si hacemos una investigación del accidente, que tuvo consecuencias fatales, el evento inicial es la negligencia de los jóvenes al asistir a un lugar prohibido, que no tenían por qué ir. Sucesivamente ya pues, la policía realiza acciones descoordinadas y la multitud, al intentar salir del local, por el apretón, se ahogan 13 jóvenes. Aquí vemos justamente, dejando de lado lo penal de quién tuvo la responsabilidad o no, sino analizando solamente el inicio del evento. ¿Por qué tuvieron que ir a ese lugar? Porque no tuvieron conciencia de prevención. Si deseaban divertirse, entonces podían haberse reunido en un lugar privado, como el hogar o la casa de alguien,
y divertirse tranquilamente. No era necesario, pues, como se dice, ir a una discoteca, a un lugar que estaba prohibido y todavía arriesgándose a contagiarse. O sea, no solamente la persona que está yendo a este local, sino que al término del evento, regresar a su domicilio y contagiar a todas las personas que están en su entorno. Entonces, ahí vemos la falta de conciencia de prevención, esa falta de cultura de seguridad. Personalmente, creo de que si la sociedad tuviera un gran porcentaje, si por decirlo así, un 80% de la sociedad tuviera una cultura de seguridad, el índice de fallecimientos desde que se inició esta pandemia hubiera sido el 10% nada más, no la cantidad que tenemos de veintitantos mil. Es cierto de que hay necesidades, trabajos informales y entre otras, muy bien, pero si realizaba las acciones preventivas, entre otras, podría haberse reducido esa cantidad. Existen los niveles de maduración de la cultura de seguridad, es decir, el patológico, el que siempre culpa, se busca un culpable cuando sucede un accidente. Tenemos el reactivo de que cuando sucede recién el accidente, o cuando es grave la situación, recién se ponen las pilas. El calculador es ver ahí si, bueno, se puede o no se puede, bueno, ya queda. Lo eficiente o lo óptimo sería pues que tuviéramos una cultura de seguridad proactiva, donde se hace prevención, donde se involucra a todos los interesados, como en una exposición que tuvo Marcos cuando era lo referente a comité paritario en una empresa. No solamente responsabilidad del comité, sino todos los elementos que conforman esa empresa, inclusive los colaterales, es decir, los proveedores. Es todo un sistema. Lo mejor, o sea, que una organización busque activamente información para determinar su grado de seguridad. Sería lo mejor. Pero nuestra realidad es, estamos en el segundo punto, en el reactivo y en algunos casos el calculador. No tenemos, no hay esa conciencia de la población. Primero se arriesgan, buscan por egoísmo, es mi derecho. Si debes mantenerte en casa, debes hacer esto. No, nadie me va a decir lo que yo quiero hacer. Vemos dentro de la seguridad, hay un antes, hay un durante y hay un después. Es decir, en el antes se analiza, se cambia, se enseña y se concientiza. En el durante se minimiza, se controla y se evita. Y en el después analizamos, evaluamos y corregimos. Hacemos un feedback o retroalimentación, como podemos decir. Existen condiciones peligrosas e inseguras por la falta de capacitación, falta de orden de limpieza, de dispositivos de seguridad, de comunicación en el sistema, en empresa, en este caso dentro de la institución educativa que vamos a ver después al punto esencial. Falta de mantenimiento preventivo, instalaciones inadecuadas, malos procedimientos, falta de señalización y falta de supervisión. Muchas de las instituciones educativas donde he laborado se conforman con decir, está señalado, se cumplió el documento y listo. Lo mínimo indispensable, pero no se crea, como se dice, se capacita, se comunica, se hace un mantenimiento preventivo, no hay buenos procedimientos, y eso hace de que surjan riesgos. Estas acciones preventivas evalúan los riesgos que no se puedan evitar y en algunos casos evitar los riesgos o minimizarlos, dar las debidas instrucciones, adoptar medidas de protección, sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro, planificar la prevención y combatir los riesgos en su origen. En este punto les voy a comentar una anécdota que tuve en un colegio de un alumno que sufrió de ansiedad y tuve que llamar, o sea, la primera impresión era que podría haber sido un ahogamiento en el pecho. Ahí. Entonces llamé a una ambulancia y nos dirigimos hacia el hospital de emergencia. Y en el trayecto, bueno, veo al muchacho de que ya los ojos se les iban hacia atrás y se estaba poniendo pálido y le digo al paramédico, joven, míralo muchacho, ¿cómo está? No se preocupe, ya va a llegar, lo mantenemos estable, no se preocupe. No se preocupe. Yo me ponía a pensar en ese momento, yo como padre, o mejor dicho, yo en la función de coordinador,
que el muchacho fallezca en el trayecto yendo hacia el hospital. El padre no me va a comprender de que yo he cumplido los procedimientos de acuerdo al plan de emergencia, de acuerdo al protocolo que yo tengo, de que yo ni bien he visto al joven con el dolor en el pecho, que parecía de que estaba teniendo una asfixia o que estaba sufriendo el corazón o algo por el estilo. Llamé inmediatamente y a los minutos llegó la ambulancia y nos dirigimos directamente. Primeramente lo que va a decir, pues, ustedes lo mataron. Como cualquier padre puede pensar por la desesperación de ver a su hijo muerto. Entonces, es todos los ámbitos en donde existe la seguridad, tenemos riesgos. Y en esta nueva normalización de vida, donde vamos a enviar a nuestros hijos, tanto de nivel inicial, primaria, secundaria, institutos superiores, universidad. Yo voy a decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Yo no te vas a ir hasta la universidad hasta que no estés bien vacunado y hasta que el sistema no esté bien impuesto. Y obviamente que yo cuando vaya a la universidad voy a solicitar que me muestren todos los protocolos que existen. Les comento una experiencia que tuve con mi hija la mayor cuando estaba en la universidad. La fui a recoger y ella saliendo estuvo estresada y se desvanece. Y gracias a Dios que estuve a su costado, porque si no hubiera estado a su costado, caía y se iba a golpear olímpicamente la cabeza. La retuve. Le dimos aire todo. Como tenía un seguro en la universidad, entonces me indicaron, llévela al hospital tal. Muy bien, vamos al hospital. La atendieron, y dijeron, no, la señorita sufre de ansiedad, sufre de esto, sufre del otro, y bueno, ya. El costo es tanto, pucha, un dolor en el bolsillo. Pero si en el informe usted decía de que era un golpe en la cabeza, solamente la señorita se desmayó. Ah, o sea que para mí era un insulto, pues no, yo lo consideraba un insulto. O sea, yo tenía que esperar que mi hija cayera, se golpeara severamente la cabeza, ¿no? Y decir, mire, están golpeando la cabeza. Entonces, tenía que ser, para que el costo sea mínimo, que hubiera sido la situación grave. Entonces, sugerencia para todos aquellos padres, cuando vayan a inscribir a sus colegios, a matricular en los colegios, tanto en institutos superiores como también en la universidad, si existen los seguros de atención de salud, pregunten por qué, cuál es la magnitud de la atención. Tiene que ser severamente grave para que el costo, en fin, investiguen todo, ¿no? Para que no les cause sorpresa, disgustos, malestares, entre otras. He vivido durante 8 años en diferentes colegios y he visto casos y casos realmente. Y el tiempo que tenemos va a ser bastante corto para comentarlos, y es más aún, va a ser necesario en algún momento, de acuerdo, si hay especialistas, hay colegas, que nos reunamos y formemos esa mesa de trabajo para juntar ideas, ¿no? Experiencias, y crear pues un protocolo ya previniendo hacia lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Sería bastante ideal. Dentro de la gestión educativa, en el caso de Perú, se desarrollan los documentos que están en el círculo, ¿no? El plan anual de trabajo, proyecto educativo, proyecto de reglamento interno, el plan de emergencia y evacuación y el plan de contingencia, en el cual yo era responsable. Sabemos que los centros educativos contribuyen al desarrollo del pueblo y estos deben desarrollar un planeamiento estratégico. En los dos planes es donde tenemos que desarrollar todas las actividades y acciones de prevención ante los diferentes riesgos que puedan suceder en esa institución. El contar con un sistema de gestión nos trae beneficios. La prevención como base de la gestión educativa, satisfacción de necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como de los padres de familia, incremento de la confianza de las familias en el centro educativo y el mejoramiento continuo y autoevaluación. Me acuerdo en una institución educativa, en un colegio, tenía un buen plan de emergencia, muy en especial desde cuanto a lo que era sismos, ¿no? Y todos los meses teníamos 2 simulacros en diferente horario. Podría ser ingresando a la hora del refrigerio, en cualquier momento era, ¿no? Ya teníamos programado al mes 2 simulacros.
bueno, comenzamos a ir las clases en marzo, aproximadamente entre mayo o junio, sucede un sismo leve, ¿no? Pero sí se sintió, pues, era un leve, leve en tiempo, pero fue un golpe en sí, ¿no? Entonces asustó a los muchachos, se tocó la alarma inmediatamente, y antes que se toque la alarma, ya los muchachos y los docentes habían salido en orden como las sacerdotas cuando están en el monasterio, así, en filita, como unas hormiguitas, tranquilo, porque ya estaban concientizados en su mente, ellos ya sabían en silencio que tenían que salir y ubicarse en el punto de zona de emergencia, ¿no? Y la promotoría observó todo eso y bueno, pues se vio los frutos de esa práctica casi constante. Bueno, o sea, teníamos marzo, abril, mayo, 6 prácticas, y en las otras instituciones solamente se hacen 4, que norma el reglamento o la ley al año. Pero si lo hacemos 2 veces, por lo menos todos los meses, es una inversión de tiempo para crear una conciencia de seguridad en los jóvenes. Y es más, ya están acostumbrados ellos a tener control, porque el miedo incontrolado genera pánico. Y el pánico, cuando se expande, a ver quién lo controla. Entonces, es necesario, ¿no?, de que los padres de familia, en el momento que asistan al colegio, les pregunten, ¿cuántos simulacros realizan ustedes al año? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen el otro? Sus brigadas de emergencia y el seguro de salud, entre otras. Tenemos que tener conocimiento, puesto que nosotros como padres he visto muchos casos de que matriculan a sus hijos, están en el colegio y no aparecen hasta fin de año. Nunca lo hemos visto. Y lo peor de todo es que justamente esos niños son los que menos rendimiento tienen, y es lo que, y ahí es donde también yo incidía en las instituciones educativas a que hayan psicólogos. Y obviamente pues tenemos déficit de psicólogos, especialistas en educación, ¿no? Hay especialistas, pero de otras áreas. Entonces, ¿qué voy a traer yo un especialista de un psicólogo penal o un psicólogo médico puede ser, ¿no? O un psicólogo de publicista. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Había instituciones que por tacañería, por decirlo así, por no pagar al psicólogo, entonces, bueno, ¿saben qué? Contactemos, hagamos un convenio con las universidades, con las universidades que tengan, pues, alumnos de cuarto y quinto año de universidad, y vengan pues a hacer sus prácticas y vengan durante la semana y trabajen en un grupo, trabaje con inicial, otro grupo trabaje con primaria y otro grupo trabaje con secundaria, y vean dentro de sus análisis si hay jóvenes con problemas. Tuve la oportunidad en un colegio de un niño de primaria, primer grado de primaria, entre 8 años más o menos. Tenía por decirlo así, una personalidad bipolar. Realmente no, porque un momento estaba de lo más tranquilo y de un momento a otro cambiaba su actitud y comenzaba a golpear a hombre o mujer que estaba a su lado, ¿no? A este niño. ¿Cuál era el origen de esta actitud? De que vio la muerte de su madre en manos de su... Y entonces, personalmente, incido yo en las instituciones educativas de que estén los psicólogos. Y ahora, en este tiempo de pandemia, viendo de que los niños, en especial de primaria, inicial, están, por decirlo así, con un nivel de estrés, y no solamente los niños, sino también los padres. La economía no está tan, como se dice, pues tan regordete, está bastante ajustada para muchos casos. Doy gracias a Dios de que todavía yo estoy algo estable, pero tampoco no estoy de lo más bien. Pero observo de que cuando se inició estas clases virtuales, se notó de que los hogares no eran digitales, es decir, no tenían computadora, no tenían impresora, peor aún no tenían internet. ¿Y cómo se conectaban ahí para mantener las clases, entre comillas? Con el celular.
y decían, profe, disculpe, no he ingresado a la clase porque no tenía saldo, yo tengo un prepago, no tengo post. Se me acabó los 5 soles que tenía y solamente para la primera clase, no he tenido para la segunda, tercera y cuarta hora. ¿Cómo podemos mantener la educación en este sector de la población que no está digitalizada, por decirlo así? Son realidades que vemos. Y eso afecta también dentro de los riesgos que existen en una institución educativa, cuando estén ya en físico, no ahí en presencial, dentro de la institución, ¿no? Los padres de familia, aquella madre o padre que esté solo, y en algunos casos hay niños que me he enterado ahí de que han fallecido sus tías con las que vivía, los abuelos con los que vivía. Entonces esos niños, ¿cómo van a vivir? ¿Con quién va a vivir? ¿Con quién los va? No, realmente esta pandemia nos ha traído un sinfín de riesgos. Cuando se normalice, entre comillas, esta nueva normalización que va a existir cuando los alumnos reingresen a las instituciones educativas, vamos a tener que, los que estemos a cargo de la seguridad, ¿no? De la coordinación de convivencia, de la coordinación de la disciplina, entre otros, de la seguridad, de desarrollar el plan de emergencia, el plan de contingencia y todo, vamos a tener un arduo trabajo. Es por eso que yo estoy haciendo esta propuesta de ya anticiparnos, tenemos meses, y comenzar a ver, ¿no? Justamente como ya hemos tenido ya semanas antes, ¿no? El conversatorio sobre el uso del dióxido, ¿no? Los médicos nos puedan dar referencias, qué puede suceder por tal caso o presentación de uno u otra situación, con los psicólogos igualmente con los ingenieros, los civiles, los eléctricos y de las diferentes especialidades, para ver cómo debe ser las aulas, cómo se debe mantener la ventilación, cómo debe tener la iluminación, y entre otros factores, ¿no? Que van a crear riesgos en nuestros hijos, en los docentes. No sé, inicialmente pensamos en nuestros hijos, egoístamente, como siempre, ¿no? Ese es el pensar de ser humano. Yo, mi hijo, mío, ¿no? Entonces, pero pensemos ahora también, pues no solamente están en riesgo los alumnos, sino también están en riesgo los docentes y el personal administrativo. Dentro de las prioridades de la seguridad integral vemos de que tenemos que encontrar un centro educativo seguro, que educar para la reducción de riesgo de la resiliencia y hacer una gestión de riesgo. En el primer punto tenemos que ver de que esté una ubicación segura, que esté una construcción segura, por decirlo así, por el municipio o por el equipo de defensa civil, desarrollar dentro de las currículas de los colegios, de las instituciones educativas, y no solamente hablo de colegios, sino también de los institutos y universidades, que se pongan talleres, por decirlo así, o capacitaciones de brigadas de emergencia, para crear una conciencia de seguridad. Presenté propuestas a diferentes entes privados y públicos para desarrollar talleres a nivel de colegios, un grupo de brigada de emergencia de un nivel con unos amigos que son bomberos, y ellos podrían enseñar a los padres. Entonces ahí es donde surge ese efecto multiplicador, ¿no? De decir, papá, mamá, mira, nos han enseñado que hay esto, que hace esto, cuando pasa esto, hay esto, y esto, y esto. Entonces ya se crea un efecto multiplicador. Capacitar a los docentes y a los alumnos, sensibilizar a la comunidad educativa, ¿no? Y realizar los simulacros, como ya les comenté en la experiencia anterior. Justamente en este colegio que les dije de los simulacros, me acuerdo, a eso de las 2 de la tarde, era la hora de almuerzo de los de tercero de secundaria, y terminando ellos pasaron los de cuarto y quinto como último grupo para almorzar. Y total de que salen estos muchachos, terminan de almorzar y como faltaba todavía tiempo para reingresar a las aulas, iban a jugar pues su pichanguita ahí en la canchita de fulbito, que era de grasa. Y en un momento dado, me llaman y me dicen, profesor, ¿sabe qué? Se ha caído un alumno y se ha luxado el brazo. Se le había salido en el brazo derecho, se
se había luxado, ¿no? El alumno, se le había salido el antebrazo del brazo. Y este niño dijo, nadie me toque, nadie me haga nada hasta que yo esté junto con él. Llegué, realicé los primeros auxilios, inmovilicé al muchacho, lo más que pude con los elementos que tenía en el momento. Ya había llamado ya a emergencia para que venga la ambulancia y inmediatamente lo llevamos a él. Gracias a Dios de que solamente fue una luxación y ya en el hospital realizaron las acciones correspondientes y al día siguiente ya vino ahí con el brazo enyesado, tranquilo, y gracias a Dios que no hubo más errores o no fue nada, no hubo mayores lesiones, por decirlo así. Dentro de la gestión de riesgos tenemos la planificación y evaluación, los equipos y suministros para responder a las emergencias, el Comité Escolar de Gestión Participativo, planes y protocolos de seguridad escolar y contingencia. La importancia de la gestión de riesgos es desarrollar las capacidades para identificar amenazas, desarrollar las capacidades para reducir las vulnerabilidades, fortalecer la resistencia y resiliencia. La amenaza por la vulnerabilidad es igual a un riesgo. Entonces, la gestión de riesgo nos permite intervenir frente a las amenazas y los factores que generan vulnerabilidad a fin de evitar que los riesgos se conviertan en desastres. ¿Qué es un riesgo? Es la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Exposición a una situación donde hay posibilidad de sufrir daño o estar en peligro. Combinación de probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias sean negativas. La amenaza es el potencial de ocurrencia de un hecho que puede manifestarse en un lugar específico, con una duración e intensidad determinada, sea un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueda ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, como también daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento, servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Y la vulnerabilidad son las características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. En este caso, pongo un ejemplo. Surge una inundación existiendo una falta de organización que nos da pérdidas de vidas y cultivos. Si existe una epidemia y existe una falta de protocolos que nos trae como consecuencia pérdidas de vidas. ¿Cuáles son los riesgos de presentarse en una institución educativa? Tráfico y consumo de drogas, inseguridad social, asaltos, secuestros, prostitución, entre otros. En este caso, ¿por qué pongo esto? Porque existen instituciones educativas que están en zonas peligrosas, donde hay bares, donde la zona es peligrosa, donde existen asaltos, ¿no? Hay un índice de delincuencia media y alta, el acoso psicológico y la violencia física entre los alumnos, la violencia familiar, los riesgos físicos de los alumnos, el riesgo físico en los docentes, el riesgo psicológico en los docentes, el riesgo ergonómico en los docentes, derivadas de las tecnologías de la información, en este caso, en este momento, el estrés que están generando en los niños y en los jóvenes, en los trabajos virtuales, el estar expuestos a mucho tiempo ahí a la pantalla, los riesgos naturales, sean lluvias, sismos, entre otros, o riesgos producidos, por ejemplo, en los incendios. El tipo de contagios. Me acuerdo ahí, en julio tuvimos un conversatorio y justamente tuvimos esta pregunta, ¿no? Si yo envío a mi hijo al colegio. Por experiencia he visto de que muchos padres envían a sus hijos agripados, con fiebre, por el hecho de que no se quede en casa porque va a estar jugando, va a estar haciendo esto. No, que se quede en el colegio. Como si fuera el colegio un jardín o una guardería, ¿no? Tiene sarampión y lo envía. No, que no pierda clases. Por el hecho de que el padre o la madre no quiere que se quede el niño. Y justamente al tener estos síntomas, el niño o la niña debe estar en casa guardando cama. Y otros riesgos que se pueden presentar es la discriminación, xenofobia y racismo, como vemos en los gráficos
que están a los costados, ¿no? En nuestra sociedad, en el caso, pues, con la llegada de extranjeros a nuestra sociedad, hay algunos, pues, que hay algunas personas que los rechazan, ¿no? Y ahí surge la xenofobia, ¿no? Inicialmente llegaron, pues, cubanos, llegaron colombianos, últimamente han llegado los venezolanos por los problemas sociales que ocurrían en Venezuela. Y lógicamente toda persona tiene derecho a buscar un lugar donde se puede desarrollar y pueda vivir mejor, ¿no? A eso tenemos derecho todo el mundo. Pero hay ciertas personas, pues, que no comprenden esa situación, ¿no? Y eso es otro tema a hablar. Este 19 de marzo de 2019, discúlpeme, pero yo lloré 2 veces, porque me puse en los zapatos de un padre y después del otro padre. ¿Qué sucedió este día? Un alumno ingresa al colegio con un arma en su mochila, se desconoce por qué llevó esa bendita arma. Quizás para lucirse, para mostrarse hacia el grupo que tenía, en fin, no se sabe. No tengo ciencia, yo personalmente no puedo, no me imagino por qué lo ha hecho. Saca el arma en el aula, la manipula, dispara a su compañero y desgraciadamente fallece su compañero. Por eso que les digo, me puse en el zapato de los dos padres de familia. Del padre del niño que manipuló el arma y del niño que falleció. ¿No? Me sentí en ese momento, yo sentí pues decir, ¿por qué sucedió esto? Cuando yo trabajaba en las instituciones educativas, siempre incidía en decir, todos los docentes deben estar en aula. Aula sin docente surge riesgo, pero se dice, según investigaciones, de que cuando este muchacho manipuló el arma, había un docente en el salón. Habría que investigarse por qué sucedió todo eso. Me imagino que muchos de ustedes, como cuando nos enteramos por noticias de lo que sucedió en Brasil, de lo que sucedió en Estados Unidos, las veces que en instituciones educativas llega un muchacho y comienza a disparar a diestra y siniestra y mata y hiera a muchas personas, ¿no? Muchos padres de familia, cuando nosotros, o cuando en mi caso, yo revisaba las mochilas al momento de ingresar, me llamaban la atención, pero ¿por qué? Si es una cosa, es algo privado, es una intimidad, y disculpe, estoy haciendo por prevención, no por, o sea, tenía que explicarle ahí al padre de familia por qué yo lo estaba haciendo, por medidas de prevención, ¿no? Y es más aún, en este colegio, justo en los gráficos, si ustedes ven ahí hay unas rejas, entonces había un efectivo de seguridad privada, pero solamente solamente dejaba pasar a los alumnos, pero no revisaba las mochilas. Nuestra realidad, desconozco cómo sean las realidades en otras ciudades, fuera de nuestro país, de Perú, no tienen esa conciencia de prevención, no contribuyen, rechazan, ¿no? Y te dicen, ¿pero por qué? ¿Para qué? Si no pasa nada, te recriminan, en vez de apoyar. Entonces vemos que la prevención tiene elementos estructurales, tiene conductas, tiene procedimientos y tiene equipamientos. Es decir, la prevención incide sobre el riesgo. Dentro de los elementos estructurales tienen que haber características, se ven las características físicas del espacio medio, las conductas anteriores y posteriores a las contingencias, el equipamiento con los recursos materiales y los procedimientos con las maneras de proceder para prevenir los accidentes. Entonces, vemos de que acciones ante los riesgos, medidas de prevención aplicadas a la seguridad física, protección anti-intrusión, es decir, contra la delincuencia exterior, es decir, de que ingresen asaltantes. Tuve la oportunidad de ver en un colegio que ingresó un joven a comercializar marihuana en un colegio. A ese punto es donde vemos la protección anti-intrusión, protección contra tráfico y consumo de drogas, prevención contra inseguridad social, medidas de prevención del acoso psicológico y violencia física, prevención del riesgo físico de los alumnos, prevención del riesgo físico de los docentes, prevención del riesgo psicológico de los docentes, prevención del riesgo ergonómico de los docentes. Entonces, vemos dentro del plan de emergencia, dentro del plan escolar, no solamente tenemos que ver de que se realicen las acciones preventivas contra los sismos, contra incendios y otras cosas, sino ver todo esto. Por eso que digo que este trabajo no es solamente de una persona, sino es de un equipo de personas. Para la elaboración de plan escolar, primero, tiene que haber una decisión por parte de la promotoría. Organizar el proceso, ver cómo es la institución, sus características físicas, identificación y análisis de amenazas, identificación y análisis de las vulnerabilidades, análisis de los riesgos,
¿Qué se puede hacer para reducir estas amenazas y reducir las vulnerabilidades? ¿Qué recursos se tiene y qué recursos se necesitan? ¿Y qué hacer ante esa emergencia? Ahora vemos los procedimientos ya del plan de emergencia, es decir, primeramente vemos un estudio de seguridad de toda la institución. Ahora vamos a enfocar hacia un riesgo en sí. Dotación de recursos materiales para atender oportunamente esa situación de emergencia, organizar el comité de emergencia y brigadas, determinar los puntos de reunión y rutas de evacuación, programar jornadas de capacitación y simulacros, establecer procedimientos operativos y, por último, hacer una retroalimentación o evaluación de los procedimientos. Ya para culminar, vemos de que en el caso, en las instituciones donde yo he elaborado, he tratado de mantener este tipo de brigadas, ¿no? La brigada de emergencia, la policía escolar, la Cruz Roja y la brigada ecológica y el consejo escolar municipal. Entonces, con este grupo de muchachos tratamos de trabajar juntamente con el comité escolar, que son un grupo de profesores y docentes, para trabajar con estos muchachos y ante la emergencia realizar los procedimientos necesarios. Si el gobierno, la sociedad y las familias asumen que los niños son el presente y invierten en ellos, el futuro se mirará con colores, comenzar a pintarlos es desde ahora. No solamente es función del colegio, no solamente función de una persona, no es solamente la función de esto y de otro, sino es el conjunto de todos. Como dicen acá en el Perú, defensa civil, tarea de todos. Aquí todos tenemos que trabajar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David. Muy interesante esta exposición. La verdad que, como siempre decimos, compartir todos los conocimientos a nivel de Ecuador y Latinoamérica es muy, muy interesante. Yo sí tengo por ahí, por favor, los compañeros que necesiten hacer una pregunta, nos levantan la manito. Yo tengo por aquí ya algunas preguntas que me han indicado los colegas. Y les voy a decir, les recuerdo que hay preguntas que las pueden hacer directamente en el chat, que las va a seguir la ingeniera Marcia Moreno, y otras que me llegan a mi WhatsApp, yo las leo, o también me escriben directamente a mí. Dice aquí, ¿cuáles son los requisitos máximos que se deben considerar para el reingreso después del COVID? Justamente por eso yo estoy solicitando, de acuerdo a las normas existentes, tanto por la UNESCO, tanto por la Organización Mundial de la Salud y las normas existentes en cada país, y analizar, ¿no?, juntamente con este grupo de trabajo de especialistas, qué es lo que puede suceder. O sea, tenemos espacio, porque justamente, digamos, estamos en septiembre, tenemos octubre, noviembre, diciembre, marzo, enero, febrero, para que inicien en marzo, más o menos, en el caso de Perú, ¿no?, 5 meses para poder trabajar y analizar la situación, qué es, cómo podría ser lo óptimo de cada institución educativa para permitir el ingreso de sus alumnos. Yo digo, personalmente, mi campo es estar en el control de la convivencia escolar, pero necesito, no sé, yo no soy el único que trabajo, sino también trabajo y busco el apoyo de un psicólogo que siempre incide en eso, ¿no? Y en este caso, que estamos, por decirlo así, ¿no?, ingresar a una nueva normalización de esta pandemia, el apoyo de médicos, del personal de salud, ¿no?, y ver qué vamos a hacer nosotros dentro del colegio, cómo vamos a hacer el control de ingreso de los alumnos, cómo podemos saber si ese alumno es asintomático o no. Imaginémonos a ver un caso, el aula de 10 alumnos, 3 o 4 sean asintomáticos y están con el virus. ¿Qué podemos hacer? Yo realmente, como especialista, no desconozco. Entonces necesito que el apoyo de un médico. ¿Qué es lo que debo realizar? ¿Cómo voy a trabajar esa situación? ¿Qué acciones voy a tomar en este momento? Lógicamente, no vulnerando los derechos de ese niño, porque justamente aquí en el Perú, cuando alguien vulnera los derechos del niño, los medios de comunicación que hacen miércoles, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de una forma bastante armónica, sutil y adecuada, pues, ¿no? Ok, Por eso digo. sí.
aquí también un comentario que nos hacen, y comenta aquí una doctora, dice, ¿quién garantiza que un niño joven o no vaya a contagiarse en un lugar donde van a regresar a estudiar? ¿Quién me puede garantizar eso? Hace un comentario una doctora. Otra persona nos dicen, ¿cómo podemos concientizar allá? Otra persona dice, si no solamente basta en concientizar a los estudiantes, a los profesores, sino también concientizar a las mismas autoridades. Porque al menos acá en el Ecuador, de lo que se ha visto, y es otro comentario mío, ya están pidiendo que se reingrese a estudiar presencialmente. Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil, donde yo vivo, ella ha dicho, pues, a ver, un ratito, mientras yo vea un peligro para la juventud y los niños, no voy a permitir que ingrese a laborar, a estudiar ningún niño presencialmente. ¿Por qué lo dijo la alcaldesa acá de Guayaquil en el Ecuador? Porque ya el Ministerio de Educación ha puesto un par de colegios como modelo, y entre uno de esos colegios me pidieron que les oferte un poco el tema de el protocolo de bioseguridad. Entonces, no lo hice, no acerté yo en el tema, pero lo que sí puedo ver es acá que nos falta mucha experiencia en esto, que veo que ustedes en Perú sí lo tienen, porque yo casi no he escuchado hablar, como lo que está diciendo, que allá hay un coordinador de seguridad entre los colegios, de eso no se escucha hablar acá, o casi no. ¿Qué es lo que puedo contribuir yo? Es de lo que sí he visto, porque soy proveedor en algunos colegios en la parte técnica como mantenimiento, es que el encargado de la salud de los niños es un profesor, el profesor que tiene la mayor voluntad, que viene el director, viene el rector o vienen los dueños del colegio y dice, ¿sabes qué? Yo en adelante tú te haces cargo de esto. Pero es un profesor, incluso muchas veces he visto que se lo encargan al de educación física. ¿Sí? Sí, Tú te haces cargo de esto. ¿Qué sabe el profesor de educación física de prevención de riesgos? Entonces, eso, mira, y un poco también para contribuir con el tema de las capacitaciones, que también he visto, ¿quién capacita? El padre que tiene un amigo que es bombero y no le cobran ni 2 reales, o el papá que él estuvo en una charla hace 2 meses y él aprendió. O sea, lamentablemente ese compromiso de las autoridades, como sí veo que al menos en el sector donde tú te desenvuelves, en la parte de educación, no sé si es exigencia ya, pero acá, como digo, de lo que he visto, pues no hay alguien que siga, no, él estudió, él se preparó, él es especialista, es técnico, que está haciendo esa labor, es casi difícil acá. Que si hay unidades educativas que lo tienen, es correcto, pero no es algo como que tú lo escuchas en todos los lugares, sino que sí lo que identifica el encargado de prevención de riesgo, el profesor de educación física. ¿Y dónde está? No, es que ahorita está dando clase. Entonces, ¿qué prevención es? Una pregunta que te han hecho acá es, y dice, ¿cuál es el rol de los padres de familia en la prevención de riesgos de contagio? Si en algunos hogares los padres envían a sus hijos con niñeras o nanas. Muy buena pregunta. Habría que verse. Ese es el detalle justamente que yo estoy solicitando, ¿no? Esa es la propuesta que yo busco en los especialistas, ¿no? Puesto de que, ¿cómo saber qué es? Y realmente, como les dije, la experiencia que tuve con el muchacho, que tuve que llevármelo al hospital por la ansiedad que tenía, ¿no? Y yo pensaba que tenía algo en el corazón, pero ¿qué puedo realizar? O sea, yo no soy médico, yo soy un especialista en seguridad, yo soy un especialista en convivencia escolar, ¿no? Ese es mi campo, ese es mi desarrollo, porque dentro del sistema educativo, ¿no? Hay roles, hay funciones, ¿no? Aquí, por eso solicito, ¿no? Hago esa propuesta con el personal médico, con el personal psicológico, ¿no? Los especialistas en psicología, pues, trabajar esto y ver qué puede suceder, ¿no? O sea, analizar, investigar, ¿no? Y decir, a ver, asumamos ahí el punto 1, 2, 3, 4, 5, no pasa nada, bien. Punto 2, no pasa nada, allá. Punto 3, sí pasa esto, ahí tenemos que ver, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esta situación, ¿no? Es justamente eso lo que yo estoy buscando, ¿no? Ya, con los especialistas médicos, ¿no? Desarrollar eso y estandarizar. Y con lo que me comentaste ahí, con lo que sucede en Ecuador, es también acá. Lo que
yo les he comentado es una experiencia que yo le he vivido, que falta desarrollar y imponer. O sea, no es que está ya impuesto, ahí se dice, pero, ¿cómo que te digo? Se llena el papel, se presenta a la autoridad escolar, ¿no? Educativa, y ya está, ya lo presenté. Esto en instituciones educativas donde ponen las señaléticas, ¿no? Salida de emergencia, ¿no? Escalera, flecha acá, flecha allá, y ya, cumplir Ya con está. defensa civil. Eso es todo. Y ya, ya, yupi, ¿no? Ya la pasé, ¿no? Y entonces yo incidí allí con la promotoría y con la dirección y decirle, pues, pero tenemos que capacitar. Ahora con la capacitación. Te comento, en ciertos colegios, buscaba David, amigos David, ahí en se la te escucha muy Fiscalía de la recortado. Familia, Se te escucha muy ya, entrecortado. buscaba la Fiscalía de la Familia para que le dé charlas a los muchachos sobre la comercialización de drogas, sobre el bullying, ciberbullying, ¿no? ¿Y qué es lo que les pasaba? Y eso, pues, era pues por decisión mía. Yo, pues, porque como especialista en seguridad, entonces decía, pues, hay que hacer prevención. Ahora, pues, hay colegios que lo hacen como otros, pues, no les interesa. Solamente el colegio es su negocio. Que llenen las arcas, cobren, ya, tengan los exámenes y listo. Ahí terminó, ¿no? Hay instituciones educativas que hacen eso. Como hay otras que se preocupan de que todo el sistema, toda la gestión, todos los elementos trabajen como debe ser. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos el derecho de preguntar, ¿tienen seguro escolar? ¿Tienen esto? ¿Tienen el otro? Por eso les he comentado estas experiencias, ¿no? Justamente Okay. ya para avanzar en esto. David, tomamos la palabra, vamos a hacer una mesa de trabajo y quiero comprometer aquí tengo algunas personas que ya estoy viendo, si nos quieren ayudar en esa mesa de trabajo, y le invito al psicólogo Wenceslao Mite, a ver si luego yo les paso la invitación para participar en esta mesa de trabajo que indica David, para poder identificar los riesgos a nivel educativo y poder intercambiar, interactuar con alguna cultura de prevención que podamos dar desde algún punto de vista técnico. Wenceslao tiene mucha experiencia en la parte de psicología. La autora Ana Prado también la invito que nos ayude desde el punto de vista médico, y también el doctor Edison Valverde. A todos los que están aquí, les invito a formar parte de esta mesa de trabajo que dice David Castañeda. Les vamos a pasar una invitación independiente a cada uno y ustedes nos van a responder si desean participar o no, para hacer, ya en el futuro será una semana o 2 semanas, podernos reunir, ¿verdad? Con un punto específico, el cual, como dice David, pues puede interactuar y crear alguna cultura de prevención a nivel de los países. Porque si bien es cierto, cada uno tenemos una normativa, si de pronto a nivel educativo al menos tratamos de unificar desde un punto de vista técnico. Como decía, David tiene su especialidad en educación, Wenceslao es psicólogo, la autora Ana Prado, Felipe, Edison, cada quien tiene lo suyo, y podríamos hacer, yo creo, una excelente mesa de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Espero que estén de acuerdo con todos para participar. Será en un día que todos seleccionemos y podamos participar e intercambiar ideas. Por aquí nos dice Alexandra, dice Janet Eli de Panamá, indica algo muy bueno y dice, bueno, la autora Ana Prado dice, en niños en etapa escolar es difícil que mantengan el distanciamiento social. 100% de acuerdo. Dice, desde Panamá, indica Janet Ellis, dice, en Panamá se capacitan a los educadores en gestión de riesgos y desastres. Y allí, antes de pasarle con una pregunta Wenceslao está de acuerdo en participar en la mesa, tenemos un invitado que aceptó, David, ya tenemos uno. Los que quieran también participar, pongan de acuerdo y también le vamos a anotar, ¿ya? Como le decía, para Janet, verán, aquí hay algo que a veces con Wenceslao hemos conversado en el grupo, con otros compañeros, el hecho que te capacites. Yo, por ejemplo, digamos que yo soy, se me ocurre, ingeniero civil, pero Marcia Moreno me dictó una charla de 2 horas o 3 horas. Eso no me hace especialista. No, que yo hice un curso de 2 horas o 3 horas en gestión de riesgo. Eso no me hace especialista. El tema es
Cuando hablamos de especialistas o personas que puedan trabajar en esto, son personas como cada uno de los profesionales que han desarrollado su profesión. Como le digo, y disculpe que lo mencione siempre con ese lado, muchos años trabajando en prevención de riesgo. David, muchos años trabajando en riesgo de educación. Ana Prado, muchos años en medicina y así cada uno. A eso le llamamos, todos nos podemos capacitar y podemos hacer algunos cursos. Una cosa es capacitación continua, otra cosa es especialización. Ese es el problema que acá menos en Ecuador tenemos, que viene alguien, hace un curso de 3 horas de psicología, perdón, de riesgo psicológico y riesgo de economía, ya son técnicos. No, ellos conocen del tema, pero no son especialistas. Para eso digo, hay que estudiar como cada uno de estos profesionales, inclusive Janet mismo tiene muchos años que ha estudiado su profesión. Lo otro sí ayuda, pero son capacitaciones continuas que de alguna manera nos van a apoyar un poco. Solo para terminar esta parte y ya pasarle la parte final a David, les voy a comentar lo que les digo. Hace unos meses atrás, unos 6, 7 meses atrás, estábamos realizando un mantenimiento en un parque infantil en un colegio. Ve, también Walter Chamba quiere participar en la mesa de conversación. Ya tenemos más invitados. Muchísimas gracias. Edison Valverde también, el esposo de la doctora Ana Prado, también va a participar. Para que vean que sí tenemos a Wenceslao, tenemos ya más de 4 personas, 5 personas. Qué chévere. Entonces, David, queremos darle el agradecimiento, por favor, que nos dé las últimas palabras para que todos pues tengamos este conocimiento que nos ha transmitido de buena manera. David, tus últimas palabras, por favor. En el caso de los padres, si yo, digamos, propongo a la municipalidad donde yo estoy viviendo, reunión de padres o ciudadanos ahí para desarrollar un taller de primeros auxilios o conciencia de seguridad o algo relacionado, porque van a asumir de que estoy trabajando. No, ¿eso qué es? La bendita idea de que mientras no pase nada, mientras no me suceda, mientras no esté afectado, no hay interés. Gracias a Dios de que vamos a reunirnos y analizar esta situación de cómo podemos nosotros como una asociación internacional, porque estamos agrupándonos especialistas de diferentes países, entonces podemos incidir como una organización civil al Congreso, al gobierno, al Poder Ejecutivo, de acuerdo pues a donde marquemos, podemos ser al Ministerio de Educación o al Ministerio del Interior o en fin, inclusive a la presidencia misma. Yo de hecho a la presidencia misma, ¿no? Porque es mi derecho como ciudadano. Entonces, como organización civil podemos tener mayor peso, por decirlo así, ¿no? Okay. Porque ya tenemos un trabajo bien elaborado, con especialistas, viendo y analizando las posibles situaciones que se pueden presentar, ¿no? Okay. Como le digo, pues, yo puedo presentar un plan de trabajo, pero va a estar vacío, como hizo la pregunta la doctora, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo y qué voy a hacer yo si hay una persona que está contagiada? ¿O cómo voy a prevenir de que no contagien los demás, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que unir ideas, tenemos que ver experiencias. Agradezco la atención de cada uno de ustedes y matriculemos a nuestros hijos, pues, ¿no? Preguntar el seguro, que tiene seguro de salud y hasta dónde abarca el seguro, como ya les comenté en el caso de mi hija cuando estuvo en la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que va a atender? ¿Y qué es lo que me va a costar a mí? ¿Y qué es lo que va a cubrir el seguro? Y entre otras cosas más, ¿no? Entonces, preguntemos. Y es más aún, que el colegio tenga un psicólogo perenne, ¿no? Si tiene inicial, primaria y secundaria, uno para cada nivel, ¿no? Porque el psicólogo tiene que, 1, analizar al alumno y 2, analizar a su entorno. ¿Y por su entorno? Su familia. Padre, madre, hijo, padre, madre, el abuelo, la tía, con quien viva, porque a veces hay alumnos que viven con los abuelos, hay otros que viven con los tíos, en fin, pues, ¿no? Entonces, analizar y hacer un seguimiento de la conducta de ese niño o de esa niña. Muchas gracias a ustedes. Ok, muchísimas gracias, David.